Dijo que ingresaría a nuestra madre en una residencia si yo no le daba el dinero. Jamás había escuchado algo más cruel en toda mi vida. Todavía recuerdo la sensación, como si me hubieran dado un golpe seco en el estómago, cuando escuché lo que me dijo Mateo. Estábamos parados en medio de la cocina, y debían ser cerca de las 10 de la noche. El sol se había puesto hacía horas, y yo acababa de llegar de mi trabajo, un día realmente horrible en la oficina donde me desempeño como analista financiera, y todo lo que deseaba era una ducha caliente y un poco de tranquilidad. Pero Mateo, mi hermano menor, me estaba esperando. Su rostro reflejaba que no había dormido en una semana. Él tiene 31 años, yo tengo 34. Toda esta situación con nuestros padres, especialmente con mamá, pendía sobre nosotros como una nube negra desde hacía más de un año. Debería empezar un poco antes para que se entienda cómo llegamos a este punto. Nuestro padre Rodrigo falleció hace un año, y no fue solo un golpe, fue un derrumbe total para todos nosotros, pero en especial para nuestra madre, Elena. Ella ya tenía problemas de salud relacionados con el corazón, pero tras la partida de papá, su condición solo empeoró. No es que necesitara atención médica las 24 horas, pero sí requería ayuda constante en casa, recordatorios para su medicación y, lo más importante, alguien cerca. Mateo y yo nos dimos la palabra de inmediato, la casa familiar sería su hogar hasta el final. Nada de residencias. Eso era un tabú, el principal juramento familiar que incluso le habíamos prometido a nuestro padre. El problema es que ambos tenemos nuestras propias vidas. Yo vivo en el barrio de Chueca, en Madrid, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer solo para pagar mi hipoteca. Mateo, bueno, él siempre ha sido más un espíritu libre, como se autodenomina. Trabaja como diseñador autónomo, el dinero va y viene, pero las deudas siempre están ahí. Acordamos que él se mudaría con mamá por un mes mientras buscábamos una cuidadora. Luego nos turnaríamos. Encontrar una cuidadora fue difícil. Las buenas son caras y no podíamos contratar a una mala. Finalmente encontramos a una mujer, la señora Torres, con excelentes referencias, pero sus servicios costaban muchísimo. 1.800 euros a la semana. Eso simplemente está fuera de nuestro alcance, especialmente del mío. Llamé a Mateo y le dije que necesitábamos discutir cómo dividiríamos esa suma, porque incluso si yo pagaba 2/3, me llevaría a la bancarrota. Él respondió, no te preocupes, ya encontraré la forma, solo ven después del trabajo. Así que fui. Él estaba sentado a la mesa, girando una taza de café vacía en sus manos. Cuando le pregunté qué había resuelto, no levantó la vista. Empezó a hablar de sí mismo. Dijo que durante ese mes que había vivido con mamá, su propio negocio se había desmoronado por completo. Los clientes se habían marchado, las facturas no se habían pagado. Dijo que no era solo un agujero financiero, sino una catástrofe. Y que justo en ese momento, para colmo de males, se había descubierto un problema serio en su riñón izquierdo. No era solo una inflamación, sino algo grave que requería cirugía inmediata. La sanidad privada, ya sabes cómo es. Él no tiene buen seguro. Sin mirarme nombró la cantidad necesaria para la operación, 45.000 euros. Me quedé helada. 45.000. Yo no tenía esa cantidad de dinero, ni siquiera vendiendo mi coche. Pero sabía que tenía otra cosa. Mi pequeña cuenta de inversión, la que había estado ahorrando para el pago inicial de un apartamento más grande. Había cerca de 33.000 euros allí. Mis ahorros, mi red de seguridad, mis sueños. Comencé a explicarle que eso era casi todo lo que poseía, que no podía simplemente entregarlo, que teníamos que buscar otra vía, un préstamo o algo. Y entonces levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, y vi en ellos no desesperación, sino algo frío, algo que nunca antes había visto. Apretó los puños. Fue entonces cuando pronunció las palabras que me quemaron la mente y el corazón simultáneamente. Escucha, Isabella. No tengo tiempo para esperar. La cirugía tiene que ser ahora. Tú me das esos 33.000, y yo veré cómo consigo el resto. Si no lo haces, te lo prometo, mañana mismo cojo los documentos de mamá y la llevo a la residencia estatal más cercana. Tú sabes cómo se lo tomará. Sabes lo que le prometimos. Pero lo haré. Porque necesito vivir.
Y si no me das el dinero, yo no sobreviviré, y de todos modos no podemos pagar a la cuidadora. Así que esta es la única salida para todos. Tú me salvas a mí, y yo salvo a mamá del lugar donde nunca quiso ir. Fue entonces cuando sentí el golpe. Utilizó a mamá, nuestra promesa, nuestro punto más vulnerable, como herramienta de chantaje. Me estaba extorsionando con nuestro padre fallecido, nuestra madre enferma y nuestra palabra inquebrantable. Fue lo más cínico y cruel que jamás había escuchado de mi propio hermano. En un segundo dejó de ser mi hermano y se convirtió en un extraño peligroso. Y me di cuenta de que tenía solo el mes de febrero para decidir si perder todos mis ahorros o perder a mamá, quizás para siempre. La mirada en sus ojos no era de desesperación, era de cálculo. Ya estaba planeando qué hacer con los papeles de mamá. Me quedé allí mirándolo fijamente, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. Mi primer pensamiento no fue sobre el dinero, fue una extraña y clínica evaluación de él. ¿Es este quien realmente es? Mateo, mi hermano pequeño al que solía encubrir cuando se escapaba, a quien le enseñé a conducir, quien lloró en mi hombro cuando su primera novia seria lo dejó. La persona que estaba parada frente a mí ahora era un depredador, utilizando lo único que él sabía que yo valoraba por encima de todo, la tranquilidad de mamá, para conseguir lo que quería. No es en serio, Mateo, logré susurrar finalmente y mi voz se quebró tanto que apenas sonó como la mía. No lo dices en serio. Se lo prometiste a papá. Me lo prometiste a mí. Él no se inmutó. Simplemente se echó hacia atrás ligeramente y me dedicó esa mirada tensa, casi hastiada. Las promesas no pagan una cirugía de emergencia, Isa. Y las promesas ciertamente no cambian el hecho de que mamá necesita a alguien aquí, necesita medicinas, y no tenemos un plan B, ¿verdad? Estás hablando de un préstamo. ¿Cuánto tardará eso? ¿Una semana? ¿2? Necesito esta cirugía ahora. Cada día que espero, los riesgos aumentan. Y honestamente he estado sentado aquí con ella durante un mes, viéndola apagarse un poco más cada día. La culpa me está matando. Si yo muero porque esperé a que tú encontraras otra forma, ¿quién se ocupa de ella entonces? Todo recaerá sobre ti. Giró la narrativa tan rápido, intentando convertirme a mí en la villana, que me hizo dar vueltas la cabeza. Estaba pintando un panorama imposible: si él moría, era mi culpa, y mamá sufriría de todos modos. Si yo pagaba, él vivía, y mamá estaba a salvo. Una lógica enferma y retorcida. Los siguientes días fueron un borrón de frío silencio y creciente tensión. No le di una respuesta de inmediato. No podía. Le dije que necesitaba procesarlo, revisar mis cuentas, hablar con mi asesor financiero, cualquier cosa para ganar tiempo. Él solo asintió, pero sus ojos me seguían por todas partes. Estaba esperando. No podía dormir. Me despertaba a las 3 de la mañana, empapada en sudor, viendo en mi mente el pasillo estéril y triste de una residencia de ancianos. Mamá, Elena, nunca fue hecha para eso. Ella era una mujer de jardines y luz solar, no de luces fluorescentes y extraños. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, convencida de que era él, diciéndome que ya lo había hecho. Sí, llamé a mi asesor financiero, Javier. Solo le dije que tenía una emergencia familiar masiva e inesperada y que necesitaba acceso al capital de inmediato. No pude obligarme a contarle la verdadera razón. ¿33.000, Isa? ¿Estás segura? Ese es tu colchón de seguridad, me advirtió. Solo dije, tengo que hacerlo, Javier. No hay otra opción. Firmé los documentos para liquidar la cuenta, y me informaron que los fondos estarían disponibles en 10 días laborables. 10 días. Eso se sintió como una cuenta regresiva hacia el desastre. Mientras tanto, fui a ver a mamá. Estaba sentada en el salón, tejiendo una manta que probablemente nunca terminaría, con aspecto frágil, pero todavía tan presente. Pasé una hora con ella, solo sosteniendo su mano. Habló de las bugambilias del patio trasero. No mencionó la presencia de Mateo, ni el hecho de que papá se había ido, pero el silencio entre sus palabras estaba cargado de ambas cosas. Seguía mirándola, pensando, ¿es esta la última vez que la veo aquí, en su sillón? Mateo también estaba allí.
Estaba molestamente atento con ella, trayéndole té, ajustándole las almohadas. Sabía que todo era una actuación. Pero me hizo dudar de mí misma. ¿Y si realmente estaba desesperado? ¿Y si lo del riñón era real, y su desesperación lo había empujado al límite? La gente hace locuras cuando está mirando a la muerte. Intenté buscar a su médico, su clínica, cualquier cosa, pero él solo lo mencionaba vagamente. Decía que iba a citas a un lugar del centro de Talavera, del que nunca había oído hablar, alegando que ofrecían un procedimiento mejor y más barato. Todo era demasiado confuso, demasiado conveniente. Luego, 5 días después de nuestra confrontación inicial, volví a su casa para dejar la compra. Mateo me recibió en la puerta. Ni siquiera me saludó. Miró más allá de mí, con la expresión plana. Llamé al centro Los Pinos Dorados hoy, dijo con la voz baja y desprovista de emoción. Tienen una vacante inmediata. Les dije que mamá podría necesitar una cama para el final de la semana. Necesito saber, Isa. ¿Sí o no? El dinero o la solicitud se presenta mañana. Ya no era una amenaza, era un ultimátum entregado con una calma aterradora. Ya había dado el primer paso. El papeleo no era solo una herramienta de presión, era una acción física para la que ya se había preparado. La idea de esas solicitudes, el nombre de mamá junto a Los Pinos Dorados, me hizo un nudo en el estómago. Estaba desafiando mi farol, pero yo no estaba faroleando. Esto era real. Y de repente 10 días se sintieron como demasiado tiempo. Necesitaba saber la verdad sobre su cirugía, y la necesitaba saber ahora. La calma de Mateo al mencionar Los Pinos Dorados fue lo que me destrozó. No era la súplica desesperada de un hombre enfermo, era la fría palanca de presión de un negociador. Había cruzado una línea, y ahora solo esperaba que yo me rindiera. ¿Los llamaste? Escupí las palabras. ¿De verdad llamaste a una residencia? ¿Después de todo lo que prometimos? Él solo se encogió de hombros, ajustándose el cuello de su camiseta desgastada. Te lo dije, Isa. No tengo más opciones. Tienes 33.000 euros ahí, sin hacer nada importante. Mi vida es importante. Mamá es importante. Esta es la única forma de salvarnos a ambos. ¿Salvarnos? Di un paso más cerca, elevando la voz. No me importaba si mamá nos escuchaba desde el salón, estaba demasiado furiosa para preocuparme por la discreción. No estás salvando a nadie, Mateo. Me estás extorsionando. Eres un monstruo. Eres un absoluto monstruo al usar la condición de mamá, la memoria de papá, todo lo que juramos defender, solo por una transferencia bancaria. Y fue entonces cuando sucedió. No se enfadó ni siquiera se puso a la defensiva. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa corta y hueca que me crispó los nervios. Era la risa de alguien que sabe que tiene todas las cartas. Mírate, señorita analista financiera, tan arrogante, se burló. 30.000 euros es una gota en el océano para tu fondo de tu nuevo piso. Para mí, es vida o muerte. Pero bien. ¿Quieres conflicto? Tengamos conflicto. Me empujó y se dirigió hacia el salón. Mi corazón se detuvo. No le diría a mamá. Se detuvo justo antes del arco de entrada, se giró y sus ojos ardían con pura y calculada malicia. Tienes hasta el final de la semana, Isa. Viernes por la tarde. Si la transferencia no está completa, no solo entrego la solicitud. Le digo a mamá exactamente por qué se va. Le digo que su hija mayor, la responsable, la exitosa, decidió que su dinero era más importante que la vida de su hijo o su propia paz. Eso me golpeó más fuerte que la amenaza de la residencia en sí. Mamá no podría manejar ese tipo de peso emocional. La culpa, la vergüenza, el conflicto interno, le rompería el corazón de verdad. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de proteger a mamá de una guerra psicológica librada por su propio hijo. Pasé los siguientes 3 días intentando desesperadamente verificar su historia. Conduje hasta el centro de Talavera, usando el vago nombre de la clínica que me había dado. Era un edificio de aspecto cutre, lleno de oficinas y locales comerciales baratos. No pude encontrar a su especialista ni a su clínica por ninguna parte.
Cuando lo confronté al respecto por mensaje de texto, respondió con una sola palabra: privacidad. Estaba usando las leyes de privacidad como escudo, lo que solo me hizo sospechar más. Necesitaba pruebas, y rápido. Volví a casa de mamá la noche siguiente mientras Mateo supuestamente estaba fuera en una consulta preoperatoria. Sabía que era reservado, siempre escondiendo su móvil y manteniendo sus papeles bajo llave. Fui directamente a su habitación. Estaba desordenada como de costumbre, pero buscaba facturas médicas, envases de medicamentos, cualquier cosa definitiva. Encontré un diario de cuero gastado metido debajo de su colchón. Me odié por cruzar este límite, pero necesitaba saber si estaba renunciando a mi futuro por una mentira. Pasé las páginas. La mayor parte eran solo bocetos malos y quejas sobre clientes. Luego encontré una página cerca del final, fechada hace 2 semanas. No trataba sobre un riñón. Era una nota escrita a mano, casi una lista de verificación. Objetivo: $45. 000 $, ahorros de Isabella, proyectados 33, 000 €, necesito gancho max. 5. 000 €, ya usado T. Crédito: vender reloj de papá 5, 000 €. Debajo de la lista, en mayúsculas, había una única y escalofriante frase que hizo que mi mano temblara tanto que casi se me cae el libro: depósito crucero pagado Caribe. 15 días. No estaba luchando por su vida. Estaba luchando por unas vacaciones. La cirugía de riñón era una mentira meticulosamente elaborada, una palanca para sacarme 33.000 € y poder financiar una extravagante fantasía que había planeado. Había vendido el reloj de nuestro difunto padre, una herencia inestimable, y agotado una tarjeta de crédito, todo por esa cantidad objetivo. Mi pecho se oprimió. La audacia, la manipulación a sangre fría, la forma en que había convertido en arma la fragilidad de nuestra madre, era asombroso. Tenía 7 días hasta que se liberaran los fondos, y ahora tenía una opción: transferir los fondos y verlo zarpar, o negarme y verlo destruir emocionalmente a mamá al revelar la razón por la que tenía que dejar su hogar. El dilema ya no era solo sobre el dinero, era sobre cómo lidiar con un hombre que se había convertido en veneno puro y calculado. Sostener ese diario, ver la frase depósito crucero pagado, mirándome fijamente, se sintió como mirar el núcleo oscuro del alma de mi hermano. La conmoción fue reemplazada inmediatamente por una rabia ardiente y metálica. No era solo que estuviera mintiendo sobre una enfermedad mortal, era que había utilizado nuestra promesa más sagrada, nuestro juramento de proteger a mamá, como escudo para su despreciable avaricia. No solo me había traicionado, había profanado todo lo que nuestra familia representaba. Rápidamente le tomé una foto con mi teléfono a la página con la lista de verificación y el depósito del crucero. El diario regresó debajo del colchón, exactamente como lo encontré. Salí de la casa con el corazón golpeándome las costillas, planeando mi siguiente movimiento. La transferencia de los 33.000 € estaba programada para el viernes. Era miércoles. Me quedaban menos de 48 horas para resolver una situación que había escalado de una emergencia familiar a una guerra ética de alto riesgo. El dilema moral era brutalmente claro. Opción A: rechazar la transferencia, exponer sus mentiras y afrontar las consecuencias. Él cumpliría su amenaza, diciéndole a mamá que sacrifiqué su bienestar para conservar mis ahorros, asegurando así que ella sintiera culpa y vergüenza mientras era trasladada a una institución estatal. Él quedaría arruinado, pero mamá quedaría devastada. Opción B: darle el dinero. Proteger a mamá del ataque psicológico y mantenerla a salvo en su casa, pero permitir que una vil mentira tuviera éxito y darle a mi hermano 33.000 € para unas vacaciones de lujo. Yo quedaría en bancarrota, y él se iría sin ninguna rendición de cuentas. Conduje sin rumbo durante horas con la rabia y el miedo luchando dentro de mí. Seguía pensando en ese depósito del crucero. 15 días en el Caribe. Mientras mamá estaba sentada en casa, necesitando cuidados, él planeaba mojitos en una tumbona. Entonces me asaltó una idea, un plan duro, frío y absolutamente necesario. Si no podía evitar que la mentira tuviera éxito de inmediato, podría asegurarme de que el mentiroso no se beneficiara de ella. El objetivo ya no era solo salvar mi dinero, era neutralizar su arma y asegurar la seguridad a largo plazo de mamá, sin importar el costo para mí. Llamé a mi banco.
No cancelé la transferencia. En su lugar, cambié el destinatario. No podía enviar el dinero a Mateo, pero no podía arriesgarme a que la transferencia fallara y que él ejecutara su amenaza contra mamá el viernes por la tarde. Llamé a la excelente cuidadora, la señora Torres. La que cobraba los prohibitivos 1.800 euros a la semana. Le dije que estaba lista para contratarla a tiempo completo, comenzando de inmediato. Le dije que le pagaría el salario de su primer mes, 7.200 euros por adelantado. Le pregunté si estaría dispuesta a mudarse al dormitorio de invitados de mamá de inmediato. Se mostró escéptica, pero el dinero fue persuasivo. Luego miré los restantes 25.800 euros de los fondos líquidos. Llamé a un abogado de familia, uno muy discreto, y establecí un fondo fiduciario a nombre de mamá. Este fondo se designó explícitamente para sus gastos de vida y cuidado futuros, incluidas las necesidades médicas y el salario continuo de la señora Torres. Transferí los fondos restantes, todo lo que me quedaba, a ese fideicomiso. La documentación dejaba claro que yo era la única contribuyente y la fideicomisaria, pero la beneficiaria era exclusivamente Elena, mi madre. Era inquebrantable. Para el jueves por la tarde la señora Torres estaba instalada en casa de mamá. Era profesional, amable y a mamá le cayó bien al instante. Le dije a Mateo que había tomado una decisión y que el dinero se transferiría el viernes según lo prometido. No mencioné el diario ni el crucero. Viernes por la mañana. El día de la fecha límite. Volví a casa de mamá. Mateo estaba inquieto y ansioso. Pensaba que había ganado. Prácticamente tarareaba de emoción, revisando su aplicación bancaria cada 5 minutos. La transferencia está programada para las 3 de la tarde, le dije manteniendo mi voz plana. Bien. Bien, Isa, tartamudeó, su fachada finalmente resquebrajándose por el alivio. Tomaste la decisión correcta. Sabía que entenderías. Entiendo todo, Mateo, dije, mirándolo directamente a los ojos. No parpadeé. Entiendo que ibas a tirar a mamá a los lobos por un crucero. Entiendo que la cirugía de riñón es una fantasía. Y entiendo que ya no tienes ningún poder sobre esta situación. Se puso blanco. El color se drenó de él como agua de un cubo. ¿De qué estás hablando? No respondí. Pasé a su lado y entré en el salón, donde la señora Torres le estaba mostrando a mamá fotos de sus nietos. Sonreí a mamá, le besé la frente y luego me giré hacia mi hermano, que ahora estaba paralizado en el umbral, su supuesta victoria disolviéndose en polvo. El reloj avanzaba hacia las 3 de la tarde, y el dinero estaba a punto de moverse, pero no a su cuenta. La única pregunta que quedaba era cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que lo había perdido todo, su ventaja, el dinero y cualquier pretensión de decencia. El aire en el salón se volvió de repente denso, vibrando con la historia no contada y la explosión inminente. Mamá levantó la vista, sintiendo el cambio, su ceño fruncido ligeramente ante la tensión que emanaba de Mateo. La señora Torres, bendita sea su neutralidad profesional, continuó hablando suavemente sobre su jardín, pero sus ojos parpadearon nerviosamente entre nosotros. Mateo dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado en una máscara de confusión y pánico creciente. ¿Qué hiciste, Isa? ¿De qué diablos estás hablando? El dinero va a mi cuenta, ¿verdad? Dime que sí. Sostuve su mirada, mis propios ojos probablemente reflejando la fría determinación de los últimos días. El dinero se movió, Mateo. Se movió exactamente a las 3 de la tarde. Pero no a tu cuenta. Señalé a la señora Torres, quien asintió con un gesto pequeño y educado. Ella es la señora Torres. Es la cuidadora a tiempo completo de mamá, que vive aquí a partir de ahora. Pagué su primer mes de salario hoy. El resto de los fondos, los 33.000 euros, están ahora en un fondo fiduciario permanente e irrevocable, establecido a nombre de mamá. El dinero está asegurado para su cuidado durante los próximos años. La comprensión lo golpeó como un impacto físico. Abrió la boca. Miró de mí a la señora Torres, y luego sus ojos se posaron en mamá, que nos observaba con creciente angustia. El saber que su ventaja había desaparecido, que su sofisticada mentira había fracasado, lo destrozó instantáneamente. Se abalanzó sobre mí no físicamente sino verbalmente. «Maldita seas.
Arruinaste todo. Mi viaje, mi plan, mi vida. ¿Crees que eres tan lista? ¿Crees que ganaste? Su voz era un chirrido áspero y feo, lo suficientemente fuerte como para detener por completo la educada charla de la señora Torres. Gané la paz de mamá, dije, mi voz peligrosamente nivelada. Planeaste abandonarla, Mateo. Ibas a usar la muerte de papá y su enfermedad como un escalón hacia un crucero. Sé lo de tu diario. Sé lo del depósito del Caribe. Sé que vendiste el reloj de papá. La última frase fue la puñalada. Retrocedió, negando con la cabeza rápidamente. No, no sabes nada. No sabes lo desesperado que estaba. Sé que 45.000 euros es el precio de una mentira, repliqué. Pero 33.000 es el precio de mi conciencia. Usé mi dinero para asegurar que mamá se quede aquí, segura y cuidada, eliminando para siempre la amenaza que usaste contra mí. Comenzó a gritar entonces, un alarido histérico y crudo. Me acusó de ser egoísta, de conspirar contra él, de nunca haberlo amado de verdad. Sacó a la luz todos los viejos y rancios resentimientos familiares, tratando de herirme, de obligarme a discutir. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, dejando que la fealdad me invadiera, sintiendo nada más que una profunda y cansada tristeza. Miré a mamá. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo, e instintivamente buscó la mano de la señora Torres, buscando refugio de su propio hijo. Mateo, dije esperando un instante de silencio. Tienes 20 minutos para empacar tus cosas e irte de esta casa. Si estás aquí después de eso, llamaré a la policía y les mostraré la evidencia de tu extorsión. Se dio cuenta de que iba en serio. Vio la fría finalidad en mis ojos, la confirmación de que esta batalla había terminado y que él había perdido por completo. No dijo una palabra más. Simplemente se dio la vuelta, corrió a su habitación y cerró la puerta de golpe. 20 minutos después, escuché el chillido de los neumáticos de su coche saliendo del camino de entrada. No se despidió de mamá. Nunca volví a verlo después de ese día. Me envió un mensaje de texto una semana después, me quitaste mi futuro. Espero que seas feliz. No respondí. Mamá se adaptó rápidamente a la señora Torres. Estaba segura, amada y ajena al alcance total y brutal de la guerra librada en su nombre. La había protegido, pero ¿a qué costo? Había cambiado todos mis ahorros, mi único camino hacia una vida más grande, por un abismo permanente y silencioso entre mi hermano y yo. Miro el saldo cero en mi cuenta de inversión y luego miro la paz en el rostro de mi madre. El dinero se fue. La estabilidad que anhelaba se fue. Pero mi promesa a mi padre, mi columna vertebral moral, eso está intacto. A veces cuando estoy sola en mi pequeño apartamento, mirando el techo, me pregunto por Mateo. ¿Alguna vez tomó ese crucero? ¿Aprendió algo? ¿Alguna vez se arrepintió de esa risa fría y calculadora? No lo sé. Pero me di cuenta de algo profundo durante ese mes brutal. El verdadero precio de la seguridad no se mide en euros, se mide en la pérdida absoluta de ilusiones sobre la gente que amas. Salvé a mamá, pero perdí a mi hermano, y tuve que aceptar que eran dos verdades separadas, igualmente pesadas e inmutables. Y esa es la deuda más pesada que llevo.